Pandemonium Podcast. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al capítulo número 4 de esta nueva propuesta de Pandemonium TV que le hemos puesto Ni cultos ni borrachos. Sebas, ¿cómo está? ¿Qué más, hermano? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Todo al pelo. Una de las cosas que más me gusta del podcast es el nombre. Ah, sí, ese nombre. Yo creo que es un nombre... No muy es por bueno. nada, pues, Sí, pero el nombre quedó, es muy bueno. El nombre quedó muy bueno. Me gusta mucho el nombre de Ni cultos ni borrachos porque creo que enmarca mucho la filosofía de lo que queremos hacer. Queremos hablar, conversar de muchos temas. Como lo hemos dicho, creo que hay que leer más porque me da mucho susto llegar al punto donde la IA no lo resuelva todo. Sí, yo creo... Ahí dijiste una cosa que a mí me parece muy bacana. Y bueno, pues la admiración es mutua, hermano. Pues yo creo que por algo estamos en este proyecto juntos, pues porque primero conversamos bueno y esto ha sido como un poco extender las conversaciones que tenemos por fuera del podcast, traerlas aquí también y compartirla con otras personas. Y creo que hay una cosa que vos decís y que siempre creo que es lo que motiva muchas conversaciones, que es la curiosidad, la inquietud. O sea, no quedarse quieto en ese sentido. O sea, como inquieto es alguien que no es capaz que quiere ir de aquí para allá buscando cosas, resolver preguntas y conversar sobre las preguntas que tiene sin ninguna pretensión de intelectualizar ni de la erudición. O sea, a mí me gusta mucho leer, pero yo no sé realmente nada de nada, pero qué bueno no plantearse temas, tampoco con esta idea del borracho bohemio y el artista que es el borracho, sino como, hey, parchados, conversando y haciéndonos preguntas juntos, que es lo que me parece... Tomándonos un zumito. Tomando zumo. Y hablando bacano como hablaría uno en la calle, en el muro que ahora tenemos. ¿Verdad? Sí, ahora que lo mencionas. Puta, esto pues le digo pues que ni CNN, ni HBO Max. 3 capítulos y ya tenemos escenografía propia, ya estamos en otro ambiente. No, Pandemonium, la verdad, y todo esto... Hay que decirlo, es gracias a todas las personas que nos ven, a todas las personas que nos siguen, a las personas de Patreon que también se suscriben, porque yo quisiera ver cuántos podcasts tienen 3 y 4 escenografías distintas. Sí. Todos son en la misma. Y nosotros al tercer capítulo ya tenemos escenografía propia. Entonces, muchas gracias obviamente al Panda pues y al Sobri que está aquí en la producción. Que el Sobri es el mismo Sobri, me estaban preguntando, el Sobri es el mismo Sobri, solo que mejorado, ¿cierto? Solo que mejorado. Entonces, el Sobri también que nos acompaña aquí en la producción. Sobri, muchas gracias. Hoy traemos no una novela, sino 3. Uh-huh. Sino 3 porque, la verdad, traer 3 de un solo libro de esta persona me pareció muy complejo. Muy complejo porque, de alguna manera, la esencia de los 3 tiene un hilo que no se desconectan uno del otro. Y entonces, como ya tenemos sección, próximamente tendremos cabezote, entramos a la portada. Y la portada siempre la presenta Sebas y es presentarnos a quién tenemos hoy y los libros que traemos. Bueno, hoy vamos a hablar, pues la idea es seguir conversando a partir de libros, pero no es de hablar del libro ni interpretar el libro, sino que el libro sea un detonante para la conversación. Y hoy queremos hablar del barrio, pero escogimos un autor de Medellín que en los últimos años ha narrado el barrio y también la violencia, no solamente del barrio, sino también del campo, que es Gilmer Mesa. Gilmer tiene 3 libros que se han vuelto icónicos en la ciudad, que tiene muchísimos lectores y que han sido todo un hito en los últimos años en la literatura colombiana. El primero es La Cuadra, que se ganó el premio Cámara de Comercio, un libro que narra los finales de los años 80 en Medellín, la historia un poco de los priscos, de estos sicarios de Pablo Escobar que se asentaban en Aranjuez, y todo lo que sucede alrededor del barrio en los 80, finales de los 80. Están Las Travesías, que es una forma de Gilmer soltarse un poco del barrio e irse al campo y narrar la violencia en Colombia desde una mirada de los abuelos del narrador, de quien cuenta esa historia, y cómo era la tierra, quién se peleaba la tierra, esta pelea entre liberales y conservadores y la bestialidad. Duras las masacres del Aro. La masacre del Aro, los despojos de tierra,
la iglesia metida en la violencia desde una tribuna diciendo vayan, acaben con los liberales y los liberales matando conservadores. Bueno, eso es Las Travesías, eso también lo narra Hilmer. Y el tercero, que es Aranjuez, que es otras historias de gente de Aranjuez que también están muy jodidas, que también están muy paila. Y es narrar, claro, un barrio específico. No todos los barrios son iguales, no todos los barrios se parecen, pero hay unas condiciones que están ahí. Entonces, esos son como nuestros 3 libros de hoy, y a partir de ahí la idea es hablar de ese barrio que somos, ¿cierto? Como lo dijiste muy bien, no vamos a entrar a analizar cada uno, pero vamos a dar una perspectiva un poquito de cada uno de los libros, pues porque no nos vamos a quedar analizando cada uno, porque cada uno podría ser un capítulo. Sí. Pero entonces empecemos con La Cuadra, que es de 2016, y lo que vos decís es la historia de estos aliados de Pablo Escobar que se acentúan en el barrio, ¿cierto? Y que empiezan con una fotografía de Halloween, y que 25 años después muchos de ellos han muerto a causa de la guerra, ¿cierto? Entonces, yo creo que el concepto de La Cuadra es muy afín, creo que a la mayoría de las personas que vivimos en Medellín. Sí. La Cuadra tiene un significado muy importante, ¿cierto? Porque La Cuadra, incluso yo nací en el barrio Luis López de Mesa, ahí arribita de Córdoba, y después me fui a vivir a Bello, a Cabañas. Y donde vivía era una cuadra literalmente cerrada. Entonces, cuando a mí me mencionan La Cuadra, me mencionan mi infancia y mi adolescencia. Es ahí donde yo voy y vivo casi que muchas de las cosas que me tocaba vivir y que tuve y que quise vivir en esas etapas de la vida. Entonces es muy difícil desligar La Cuadra de ese proceso de crecimiento e incluso de pasar de etapas de la niñez a la juventud, a la adolescencia, en lo que para uno significa ese proceso de crecimiento. La primera novia, el primer beso, ¿cierto? El partido de fútbol, bueno, o el que no le gusta el fútbol, cualquier otro partido, los juegos callejeros, ¿cierto? En La Cuadra ocurren muchas cosas, la muerte, ¿cierto? La esquina, el vicio. La Cuadra es un montón de cosas que terminan siendo un territorio incluso con límites, porque de una cuadra a otra cuadra hay diferencias. Es que una cuadra más es más. Una cuadra más o una cuadra menos significa un estrato más, un estrato menos. Total. Incluso divide las personas en estratos sociales. Entonces creo que La Cuadra tiene un significado, pues para mí, muy importante en la vida de la mayoría o de muchos de los que nacimos en esta ciudad. Sí, y La Cuadra, alguien decía, como un escritor decía, el que sea capaz de narrar su pueblo es capaz de narrar el universo entero. Y contar La Cuadra es contar un mundo, o sea, es como contar el mundo. Ahí están todo, el amor, el desamor, la desgracia, el fracaso, la muerte. Vos decías la muerte, y es verdad, ahí está la muerte, está todos los elementos de una sociedad, incluso cosas como las que aborda Hilmer en sus libros, como el clasismo, el elitismo, el arribismo, que es muy particular, porque el arribismo incluso está en el barrio popular, que es una idea que a veces como que el arribismo no está en el barrio popular, y entonces es muy arraigado, y es yo ya tengo motivos, no, entonces yo ya estoy encima de vos. Esta idea que está ahí narrada desde a partir de una cuadra a mí me parece brutal. Yo me acuerdo que mi papá vivía en Manrique, o vive en Manrique, no sé dónde estará hoy. Saludes a mi papá, donde estés. Estaba lejos la cajetilla de cigarrillos. Claro. Sí, claro. Entonces, como yo, mi papá los abandono, y bueno, hasta el sol de hoy. Claro, él vivía en Manrique y yo iba y lo visitaba y estaba con él, y muchas partes de mi infancia en los diciembres era estar en la cuadra y ver el partido de Dos Piedras al lado y lado, y jugar, cerrar la cuadra para hacer sancocho o hacer algo o hacer natilla el 25, ver en la esquina los marihuaneros, en la otra las fronteras invisibles, porque uno veía el combito y el combo que uno veía que estaba en otras vainas. O sea, ver
que el barrio era más que solamente el barrio popular, más allá de muchas cosas, ¿cierto? Uno no dimensiona lo que hace en ese momento, pero aquí nos damos la oportunidad de filosofar, ¿sí o qué? Sí, claro. ¿Cierto? Para eso es este espacio, Sí. porque si no, cerramos esta huevona. Para pensar maricadas, ¿cierto? Para eso vinimos. Pero el hecho de ese término de cerrar la cuadra. Sí. O sea, es que uno cerraba la cuadra. Como una autonomía, o sea, como este es o sea, aquí podemos poner una bandera. y esto es nuestro. Y esto es nuestro porque cerramos la cuadra. Ajá. Ese es el nivel de apropiación que uno tiene de ese espacio, ese que se vuelve como un ecosistema donde todo sucede, donde todo es posible. Entonces, ese cerrar la cuadra, me acuerdo mucho, porque en esa cuadra que yo te cuento, cerrar la cuadra era cerrar la cuadra para hacer muñeco de fin de año, para matar marrano, para jugar un partido de fútbol, para jugar escondidijo, para, o sea, para vivir. Para balconear. En el barrio está la vieja chismosa o el viejo chismoso que está asomado en el balcón viendo cómo juegan fútbol, quién entró a la casa de quién. O sea, yo me acuerdo que había una niña que se llamaba Marjorie que a mí me encantaba. Yo iba donde mi papá y yo la veía en el balcón y yo era enamorado de Marjorie. ¿Quién sabe dónde estará Marjorie? Si Marjorie un saludo, Marjorie. Marjorie, donde estés, te amé. Pero eso era para mí. Mi papá vendía papitas a la francesa con huevos de codorniz, salchipapas con huevos de codorniz, y yo atendía a veces ahí en la ventanita del barrio y eso a mí me parecía como algo tan bonito. Porque uno hablaba con un montón de gente, la gente llegaba ahí, había como una comunidad solidaria de verdad. Claro, también la violencia estaba ahí, otras cosas, pero en general había como algo chévere ahí en esa Pero era cuadra. muy charro porque a pesar de ese contexto violento, siempre estaba el dicho de usted, o sea, usted de la cuadra, a usted nunca le va a pasar nada. Sí. O sea, si usted es de la cuadra, sí, hágale que todo bien. Siempre había un autocuidado. O sea, es que se generan unos contrastes muy tesos porque usted es de la cuadra, hágale que aquí usted nunca se va a sentir inseguro, a pesar de que seguramente había un contexto muy difícil, o por lo menos lo digo de mi parte porque a mí me tocaron. ¿Cómo te parece que en Luis López de Mesa una vez, por eso la cuadra me parece tan bonita, es que pasan tantas cosas, pues bonita en un sentido filosófico, metafórico, porque ¿cómo te parece que un día tocaron la puerta y era lo que en ese momento era la Dijín, o sea, la Dijín, gente de civil que se vestía en ese momento de civil, y mamá estaba en embarazo de mi hermana, 8 meses de embarazo, o sea, una barriga así, y entraron a la casa a preguntar si desde la terraza de nosotros podían entrar a la casa del lado, porque al lado tenían un secuestrado. Ay. Entonces imagínate, eso pasaba en la cuadra, weón. Entonces, no daba para que se pasaran por ahí. Entonces nos dijeron, enciérrense, métanse bajo de las camas, que ahorita esto se va a complicar. Claro, eso, weón, encendieron la casa del lado a bala para sacar el secuestrado. Y mamá, métase debajo de la cama. Mi mamá, con una barriga de 8 meses, se escondió en el baño. Obviamente fue una situación muy tensa. Y al otro día la gente fue, obviamente, a chismosear y se robaban la ropa de los muertos. Y todo eso pasa en la cuadra. Claro. O sea, en la cuadra pasa la Navidad y pasa eso. Claro. Pasa el juego y pasa eso. Es como esta novela que ya hablamos aquí de Luis Miguel Rivas en este podcast. Sí, claro. Esa novela Era más grande el muerto, que se roban las pintas de los muertos para poder estrenar. Pero bueno. Y ahora Travesías que básicamente se llama así porque en el libro hay una finca que se llama Las Travesías, que es como de uno de los familiares del narrador, y ahí es donde narran obviamente todo el tema de los paramilitares y las masacres en el Aro y la Granja de los 90s, que obviamente son situaciones muy crueles, creo que son muy difíciles, y creo que ahí se explota más. Pasamos de la cuadra al territorio, ¿cierto? Al territorio lejano, donde para uno es muy particular porque ese nivel de violencia, digamos, ¿cómo lo digo? No quiero menospreciar y no quiero pues tocar fibras, pero a muchos no nos toca cerca, les toca a la gente del campo. O sea, uno de todas maneras fue un privilegiado en ese sentido, a pesar de que vio cosas que no tuvo que ver
hay cosas peores. Sí, claro. O sea, hay gente que en este país le tocó vivir cosas peores. Y se traslada la violencia a un lugar. Pareciera que la violencia estaciona en todos los puntos y en cada punto tiene su nivel de crueldad. Sí, es como si yo digo que la violencia está en todas partes, por lo menos en los barrios, en la casa, en donde sea entra la violencia. O sea, nosotros no estamos metidos en una burbuja. Por más que queramos aislarnos, la violencia se mete por las ranuras, se mete como por debajo de la puerta, por los lados. Hay muchos tipos de violencia, pero hay una violencia muy cruel que es la que se ha vivido en Colombia por culpa de la política, del fanatismo político y por tantas condiciones tan jodidas que hay acá. Y en ese libro de Hilmer de las travesías es eso, esa violencia del campo que después llega a la ciudad, que es el desplazamiento. O sea, el barrio, que es algo muy interesante, porque él narra la cuadra, pero es como si con las travesías se fuera para atrás a pensar la razón por la que se creó esa cuadra. ¿De dónde nace el barrio popular? El barrio de Ladera, Castilla, Aranjuez, nace del desplazamiento de los años 50 por la violencia en Colombia, ¿cierto? Toda esta gente que estaba inmersa en esas matazones que habían entre liberales y conservadores, huye del campo para evitar la muerte de la familia, tiene que emigrar de manera obligatoria y se asienta en las laderas de Medellín. Después de los 50, uno ve las fotos de Medellín por allá viejas y Medellín, pues, de la Sociedad de Mejoras Públicas, todo es hermoso, claro. Todo es maravilloso. Todas esas fotos, no, Medellín cuando era hermosa, y ahí con un anhelo a esa Medellín, pero luego llega la Medellín que no se puede escapar de la violencia en Colombia, que es la que le llegan todos los migrantes de todos los pueblos. Si usted le pregunta a la más abuelo, al señor más, viene de algún pueblo de Colombia, de Santuario, de no sé dónde, de Segovia, y se asientan ahí. Entonces, como narrar eso ahí es la violencia que produce gente que tiene que mover para otras partes. ¿Para dónde se movió la gente de las travesías de Hilmer? Para Medellín. ¿Dónde se asentaron? En Aranjuez ya estaba, pues, pero Manrique y etcétera, ¿cierto? Todo esto que conocemos como el barrio popular es producto de gente que viene del campo y que viene de la violencia del campo. Entonces, es muy teso porque Hilmer logra en las travesías mostrar lo que hay antes de la cuadra, por ejemplo. Eso estaba pensando yo. Si yo tuviera a Hilmer aquí, le quisiera preguntar. Pues una pregunta muy huevona, pero yo le pregunto. Uno pregunta, ¿cierto? Hay que preguntar. Uno pregunta si el orden correcto para entender, o sea, o si él intencionalmente, obviamente uno las saga las lee como le da la gana, ¿cierto? Pues esas trilogías, esos ciclos de libros uno los lee como quiera, pero si hay un orden cronológico uno debería leer la travesía Aranjuez, la cuadra, porque es ese proceso del campo, la ciudad, la cuadra. Sí. No sé el que respondería. Me gustaría preguntarle si ese es un orden cronológico para entender lo que pasa en ese ciclo de violencia en Colombia y cómo en cada lugar ocurren cosas muy distintas. Pero al mismo tiempo, yo quiero rescatar que no solamente Hilmer logra pues mostrar la violencia, sino que también muestra la humanidad en las relaciones de las familias. ¿Cierto? A pesar de los pesares, siempre muestra que hay algo que rescatar, y es que la humanidad y esos lazos familiares terminan por ser esa esperanza que puede sacarnos de ese contexto violento. Claro, y él muestra personajes que no necesariamente terminaron en el sicariato. Exactamente. ¿Cierto? Por ejemplo, en Aranjuez, que es el tercer libro que es publicado, que habla del papá, que es un hombre bueno, que es un hombre, digo bueno, es porque pues no trató de hacerle daño a nadie, tuvo un camioncito, andó en ese camión. Ajá. Y él dice, alguna vez le escuché en una conversación que tuve con él, que él decía algo muy bonito del papá, es que no tenía ambiciones, no tenía la intención de pasar por encima de nadie para conseguir más plata, para conseguir más cosas. Y no tenía ese afán de me tengo que ir del barrio para ser alguien en la vida. O sea, como esta idea de que si yo soy del barrio, entonces no soy alguien valorado socialmente. Progresar es irse del barrio. Es irse del barrio, que es una forma como del esnovismo. Es como tratar de ser una cosa que uno no es, porque es que yo paso de Aranjuez me tengo que ir para Envigado, o de Aranjuez me tengo que ir para el Poblado, porque es que eso es evolucionar en la vida. Y él demuestra que no, o sea, como no hay necesidad de tener esas ambiciones. Uno puede seguir siendo del barrio y no sé, conseguir más dinero, conseguir más logros, más reconocimiento, pero al final, hoy Hilmer creo que vive todavía en Aranjuez. De hecho, hay una canción de Alcolíricos que se llama Medellificación, que le dice un poco como le aumentaron el arriendo a Hilmer en Aranjuez porque medio se ha venido gentrificando, y él sigue allá, ¿cierto? Paga un poco más y se queda allá porque es desde donde él se siente él. Y eso es muy bonito porque se crea como una especie de vínculo con el barrio popular
sin ese afán de arribismo, de ser mejor porque me fui del barrio. Como yo, progresar es irse del barrio, lo que me parece a mí como una cosa medio descachada también, ¿cierto? Sí, y creo que Aranjuez, yo no sé si puedo ser imprudente, pero Aranjuez tiene narraciones muy cinematográficas, o sea, como que Sí. uno las ve, o sea, muy narras muy cinematográficas, que no la digo. Por ejemplo, la escena de la campana, Sí, la escena de El Marrano, sí. o sea, pero al mismo tiempo en toda la novela siempre vuelve a la relación con su padre, Ajá. ¿cierto? Siempre gira en torno a reivindicar esa relación padre-hijo y esa trinchera que se vuelve la amistad en el barrio. O sea, Sí. la amistad es esa trinchera donde uno se esconde. Yo creo que Hilmer tiene una historia donde un par de sicarios, no me acuerdo en cuál de los libros está, si en Aranjuez o no, en La Cuadra, donde un par de amigos se vuelven sicarios, se llevan muy bien, escuchan salsa y los une la salsa y se parchan a escuchar salsa en la esquina y vibran con las canciones de Héctor Lavoe, de Rubén Blades, etc. Y en algún punto uno de los dos deja de hacerle mandados a los mandamases de ahí y le dicen a este man hay que quebrarlo y él Sí, tiene yo que creo que es en quebrar, Aranjuez. tiene que ir a quebrar al mejor amigo. Sí, pero no sé. Y lo que hace es que el amigo le dice, yo sé que usted me tiene que quebrar, venga, fumémonos un porro y me da un balazo. Y eso, que es una muestra de amistad muy tesa, porque yo quiero que me mate un amigo y yo estoy dispuesto a matarte porque sos mi amigo y te voy a matar sin dolor, ¿cierto? Que es un asunto un pacto muy dramático, pero que está cargado de una belleza y que esas imágenes las tiene Hilmer en algunos pasajes de los libros. Y en Aranjuez también tiene una escena muy bacana que refleja la solidaridad entre los vecinos. Uh-huh. Cuando se muere, no me acuerdo cómo se llama en este momento, que era como el loquito del barrio, se muere y la gente como que le da tristeza porque no tenían plata como enterrarlo, no sé qué, y ahí brota la solidaridad de los vecinos, de la gente, Sí. ¿cierto? Entonces creo que en medio de todo Hilmer logra rescatar valores que yo no sé. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. Muchos, seguramente, algunos, no voy a generalizar, algunos pasamos del barrio a vivir en unidad cerrada. Uh-huh. ¿Cierto? Sí, esa es Marica, otra historia. en unidad cerrada se muere alguien, uno no se da cuenta. No. Pues uno, Pues si escucha la ambulancia, pero pues... y ni sabe si está muerto o si está... Pues uno no sabe. En el barrio es... Todo o un sea, acontecimiento. claro, en el barrio es un acontecimiento. En el barrio se murió alguien de uno, ¿cierto? Porque es que somos el barrio, ¿cierto? Sí. Entonces, en cambio, en la unidad, el de la Torre 4, habrá el putas que el de la Sí. Torre 4. Hilmer O sea, hace una cosa muy bacana ahí también y es, claro, muestra todo eso, pero también muestra el lado oscuro del barrio, que eso me parece que es un equilibrio sano en lo literario, pues es como, muestra eso, pero muestra que también hubo gente, en La Cuadra muestra que hubo gente muy perversa, y pone este ejemplo que creo que lo mencionamos en uno de los capítulos de El Rebolió, creo que es en La Cuadra donde Sí. se practica el rebolió y es esa violación sistemática de un grupo de amigos a una pelada que es la novia o la que le gusta a uno de los manes que hace parte del combo y entre todos se la van rotando y eso es una violación, la hijueputa, o sea, es una cosa como muy fuerte que ya se había narrado en el barrio también un poeta de acá de Medellín, de Castilla, que se llama Elí Ramírez. Elí Ramírez tiene una poesía de barrio narrada con el lenguaje del barrio brutal, donde narra un rebolió, donde narra esos pactos silenciosos entre hombres machitos que sienten que tener viejas en cantidades como si fueran carros y la cosificación de las mujeres pues es como un motivo de orgullo. Y eso también está dentro de lo popular, dentro de ese barrio popular que hereda un montón de taras de otra cosa, hereda taras de las familias, de los mandatos como religiosos y huevonadas que han quedado de tiempos atrás, que luego también se plasman en las novelas de él, que me parece interesante. Aquí me saltaste a un tema, entonces voy a aprovechar aquí, porque lo tenía más abajo, pero voy a hilar con lo que dijiste, porque hablaste del tema de las mujeres. Uh-huh. Porque hay una masculinidad ahí y un machismo, no masculinidad, un machismo ahí, porque en el barrio es muy particular porque se narran dos tipos de relación en los libros de Hilmer. Ese chico bueno que se enamora de la chica imposible, Ajá. ¿cierto? Porque
como la niña bonita es el trofeo del más pillo, el más malo, ¿cierto? Entonces, ese amor que no florece porque la mujer se vuelve un trofeo y la manera de encerrar ese, pues de cuidar ese trofeo es un embarazo, ¿cierto? Entonces es un tema muy complejo y muy difícil porque narra una realidad muy compleja que viven las mujeres en la ciudad. Y además que pareciera que no tienen escapatoria, o sea, que no tienen opción. Porque además en las condiciones que viven pareciera que es una opción de vida ser la novia del más duro del barrio. Y, o por el contrario, si tienen opción, pero es que si no lo son, entonces pueden morir en el intento de no serlo. Total. Entonces es muy difícil, es muy complejo esa condición de la mujer en el barrio que narra Hilmer. Claro, y creo que Hilmer tiene algo que a mí me gusta de su obra y es que siempre muestra las condiciones materiales de la gente que vive en el barrio. Esta idea tan me parece ingenua de pensar que el pobre es pobre porque quiere, me parece peligrosísima, ridícula, pensar que uno es como libre de tomar decisiones y elecciones de una manera como en un estado ideal, donde todo está dado, que no es verdad, ¿sí me entendés? La vieja quiere irse y no tener un hijo, pero es que ahí está el sicario, ¿cierto? Que es el papá de la niña o el papá del niño. El man que quiere salir adelante y el barrio y las condiciones históricas, psicológicas, sociales, no lo dejan. Me acuerdo que hay una historia de un man que es un calidoso para el fútbol y tiene un drama interior tan jodido que decide abandonar el fútbol para fumar vareta y ser un varetero profesional y ahí se pierde su sueño de ser futbolista, que en realidad no era tal vez su sueño, sino era fumar vareta. Y es muy loco porque muestra que esta idea de que el que quiere puede y estas cosas de la autoayuda que a veces son tan manidas y que le sirven tanto a ciertos sistemas económicos, me parece que él lo pone en evidencia de que no es así, ¿cierto? El man que quiere salir de ser pillo y no puede, o sea, lo que él muestra, por ejemplo, con los que trabajaron con los priscos, era que todos los adolescentes en una búsqueda de identidad querían ser pillos para poder tener cierto prestigio en el barrio, un prestigio momentáneo que duraba hasta los 21 años. A los 21 lo quebraban. Entonces, ¿cuál que el pobre es pobre porque quiere? O sea, salga pues de esas condiciones. O sea, la pobreza es una condición muy jodida en la que no necesariamente es como yo no me voy a cerrar los ojos y voy a decir no voy a ser pobre y no voy a ser pobre. No, o sea, ojalá fuera tan mágico como, ¿cierto? Como un genio de Aladino. No, pues no es así. Yo creo que él logra algo también muy interesante y es que si uno lo lee desprevenido, podría interpretar y entender que romantiza la violencia y el barrio y lo que sucede en el barrio. Pero no, ¿cierto? Que creo que hay que hacer, pues, o así lo entiendo yo, no es romantizar el barrio, sino todo lo contrario, es poner en nuestra memoria histórica lo que significa hacer eso, de lo que vivió ahí, porque lo que hemos vivido y lo que hemos presenciado en el barrio muy fácilmente puede ser olvidado. Total. Entonces, la manera en la que él cuenta el barrio, incluso yo voy a decir algo que yo sé que a mucha gente no le gusta, que no está de acuerdo conmigo, pero... pero pues hace parte de tener opiniones. ¿Qué más voy a hacer? Una opinión de mierda, pero al final mi opinión... a mí me ha cuestionado mucho que Hacienda Nápoles se haya convertido en un parque temático. No porque quisiera que Hacienda Nápoles estuviera como una glorificación de lo que fue Pablo Escobar, sino que yo creo que destruir la memoria histórica es un error. Claro. Ya preguntaba a quién le conviene borrar la memoria de un país. ¿A quién le conviene? Exactamente, ¿a quién le conviene eso? Yo creo que si fuera así, los alemanes habrían detonado y destruido los campos de concentración. Auschwitz, y Auschwitz está ahí. Pero Auschwitz, no lo conozco, pero por documentales y cosas que he visto, creo que la sensación que es de una profunda tristeza. Sí. Incluso es como un lugar y un símbolo de esto no puede volver a pasar. O sea, esto que pasó aquí, esto no se puede volver a repetir nunca más. Entonces, ese tema de... Yo siento que convertir esos lugares en una cosa distinta a lo que fueron es como levantar el tapete
y echar la basura por debajo y poner el tapete encima. Sí. ¿Cierto? Yo creo que es muy complicado eso porque mira que es muy importante la memoria, pero también es muy importante el olvido. Sí. Entonces hay como una danza ahí entre el olvido y la memoria que es necesaria. Es decir, es recordar los hechos, pero recordarlos desde dónde. Porque la pregunta es, uno lo que lo recuerda desde el capo, el genio, el duro, ¿cierto? La hazaña épica de Pablo, o te pones desde el otro lado, la gente que murió en las bombas, la gente que más mandó a matar. O sea, ¿desde dónde te pones? Desde la idea del ganador, que después terminó como, lo mataron, con una escena como de cinematográfica. Ajá. O te pones desde la posición de la gente que padeció al asesino que mató a tanta gente y a la gente que produjo al asesino. Porque también Pablo Escobar es el producto de una cultura que en sus entrañas traía lo mafioso, que es muy... O esta idea de la plata por la plata y paso por encima y el vivo vive del bobo, ¿cierto? Entonces es importante recordarlo, pero desde cómo lo se recuerda, y es importante olvidar para poder lograr acuerdos o lograr el perdón, que es muy... Pues no es fácil perdonar. No es fácil. Entonces ahí hay un asunto como muy complicado. Por ejemplo, en estos días, viendo la etimología de la palabra acuerdo, que me pareció muy bonito. La palabra acuerdo viene de algo que pasa por el corazón. Cordis es corazón, entonces acuerdo viene de como hacer algo un pacto desde el corazón, algo que se junta desde el corazón. Y pues el corazón a veces tiene memoria, a veces no, pero pues a veces es bueno para el corazón olvidar, pero para la memoria, para la cabeza de pronto es bueno también recordar. Es una cosa como muy complicada, pero no es narrar el barrio, también ahorita lo decías, como desde la épica del barrio, y el barrio es maravilloso. Y hay una cosa que yo siento que ha pasado en Medellín últimamente, y también esta es una opinión impopular, y es que se está exotizando el barrio. Sí. Lo están exotizando. Están diciendo, yo parcho en el barrio, como parchar en el barrio, como vean que yo voy a Aranjuez, vean que yo voy a Manrique y me meto en una fiesta de salsa. Miren que yo soy muy barrial. O sea, esto me parece a veces como innecesario. ¿Sí me entiendes? Como un afán de mostrar que son de barrio. Y es muy peligroso porque si bien hay artistas que han hecho cosas maravillosas en el barrio, como Hilmer o como Alcolíricos, no quiere decir eso que entonces hay que glorificar el barrio y volverlo como un asunto que no tiene ningún borde que se arrugue. O sea, todo es como limpiecito del barrio, no. Esa exotización a mí me parece como muy incómoda. Porque el barrio es un barrio, pues. O sea, tiene sus particularidades. Pero uno ve, no sé, he visto mucha gente que es muy charro porque es como gente clase alta, media alta, como, yo parcho en el barrio. Pues... Suena como muy o sea, es como un turismo barrial que me parece feo. Sí. Y yo te lo digo eso porque yo estuve en los dos momentos. Yo fui a la Hacienda Nápoles cuando no era parque temático y cuando sí era parque temático. Y cuando no era, uno entraba y había una bandera gigante de Colombia detrás de los carros quemados que sacaron de Mónaco. Y decía... Aquí triunfó el Estado. O sea, para mí esa imagen fue como, ¡ay, jueputa! O sea, era impactante. Y ver la casa absolutamente destruida, para mí era como, ¡ay, marico! O sea... Así termina. Pues, o sea, eso termina así. O sea, la ambición desmedida termina ahí. Así termina todo. Y después cuando uno va ahí a un parque temático, uno sí, claro, uno dice, ¡ay, marica! Me estoy divirtiendo en un lugar... donde al final pasaron muchas cosas, donde aquí se planeó quizás la época más violenta de este país, donde una sola persona le declaró la guerra al Estado. Claro. Entonces, y no me estoy haciendo pues aquí el que no me tiré por los toboganes ni nada, obviamente me tiré, pero después, claro, uno siempre, yo creo que uno nunca es el mismo, ¿cierto? Uno nunca vuelve a los lugares, ni a los libros, ni a las personas de la misma manera. Incluso la misma persona, uno vuelve igual siempre, ¿cierto? Uno vuelve distinto. Entonces yo después dije, bueno, yo creo que hubiese sido interesante por lo menos tener un espacio donde se haga la reflexión, por lo menos, ¿cierto? Sí. De que... Pero mira que es muy sintomático de la época, o sea, volver una cosa donde se fraguó la crueldad, el homicidio, la corrupción, todo eso, volverlo en un parque de diversiones, donde todo se vuelve como mercantil y comercial, donde todo es como... No nos aburramos, no nos pongamos tristes, todo es la felicidad. Seamos felices, ya me parece como si hubiera salido de Barney. Es como el mundo de
de Barney y sus amigos, donde todo es como otra vez, los Teletubbies. No, o sea, hay que mostrar también el horror. Y entonces como tape el horror y póngale encima un parque temático. Acabe con este monumento, no sé, es posible que lleguemos a esto, que acabemos la casa de Pedronel Gómez y monte sobre eso otra cosa, ¿cierto? O sea, no sé, yo creo que es que hay como algo sintomático en querer borrar con diversión, con algo como cool, cosas que pasaban en este país y que sucedieron allá. O sea, los 80 y los 90 están en esa hacienda que fue perversa y que fue donde vivió uno de los tipos más oscuros que ha producido esta sociedad. Y también Hilmer tiene algo muy interesante en sus libros, y es que retrata la amistad masculina. O sea, la amistad masculina en el barrio es una cosa distinta. Sí. O sea, yo creo que en el barrio la amistad es un pacto inquebrantable. ¿Cierto? Creo que es lo que es el pegamento que permite sobrevivir muchas veces, porque la amistad se vuelve absolutamente es como un compromiso profundo, porque se comparten miedos, lágrimas, proezas, ¿cierto? Yo creo que no es lo mismo, insisto, la amistad que nace en el barrio no nace en otro lugar. O sea, yo creo que es muy difícil cultivar una amistad tan soberana como la que uno logra conquistar en los barrios. Sí. Porque como en los barrios pasan tantas cosas, yo creo que al final uno conecta con las personas. Yo no sé, tal vez, y no digo que uno no cree amistades en otros lugares, claro que sí, ¿cierto? Pero yo creo que las amistades de esas personas que tienen que compartir tantas situaciones, como que, marica, sobrevivimos a esto juntos. Esto no lo borra pues nunca, ni el tiempo ni los años. Y creo que ahí hay un vínculo muy distinto entre las personas que han vivido el barrio y las que no lo han vivido. Incluso entre la forma de hablar, la forma de comprender el mundo, la manera de hacerse los chistes, de entender como el humor y al mismo tiempo de compartir las tragedias. Yo tengo un amigo que me contaba hace un tiempo, que él todavía tiene rayones con el sonido del disparo, porque él vivía, creo que Manrique y San Pablo más para arriba, y cuando eran esas balaceras, o en Itagüí también, por allá también arriba, las balaceras y la sensación de que la bala podía entrar, o entraba a la casa literalmente y rompía la pared, pero no le daban a uno, y era como, jueputa, me salvé, ¿cierto? Ese miedo atávico metido en el fondo de uno, a que pasó un balazo y jueputa, o hay una balacera al lado. Vos contabas de una balacera, ¿cierto? Huevón. A mí el niño Dios me trajo un carrito así de Fórmula 1. Siempre me han gustado los carros. Y yo estaba en la calle, en mi carrito, y pasó un man corriendo. Que ahí detrás le estaban disparando. Y yo en el carrito, huevón, en medio de la cuadra así, sin saber qué hacer. Y mi mamá me cogió y me entró para la casa porque estaba en medio de una balacera, weón, y uno inconsciente absoluto. Sí. A mi mamá me tenía a mi hermana de brazos y le robaron, y después un vecino, y pues mi mamá identificó el ladrón en el barrio otra vez, y un vecino salió con una escopeta, weón. O sea, es que en el barrio pasan muchas cosas que uno dice, uno termina preguntándose si ay, puta, uno es un sobreviviente, o incluso, y no estoy diciendo pues que haya sido el sicario ni nada de eso, sino que pasan un montón de cosas que uno no dimensiona después cuando está desde otro lugar. Pues que uno en una unidad, uno dice, esto no va a pasar, o sea, esto no va a pasar nunca en la vida aquí. Entonces es muy particular, además porque el barrio, la ciudad, y esto ha sido narrado en muchas cosas. Hablamos de Rosario Tijeras, ¿cierto? Que también uno puede extrapolar lo que pasa y que en realidad ya termina siendo una sicaria, ¿cierto? Ya es el rol de mujer, pero que termina inmersa también, cruzada en un tema de violencia y narcotráfico. También Fernando Vallejo con la Virgen de los Sicarios. Sí, claro. Que también termina siendo incluso... Es muy... Ahora que me acuerdo de la Virgen de los Sicarios, también es muy particular esa relación entre el sicariato y la religión. O sea, esa fe devota. Sí. Y que también se narra entre lo que pasa con el sicario y esa necesidad de protección que se enmarca en la religión.
Claro, ¿no? Y que está como muy metida en la. Hace poco me vi esta película, una película de Laura Mora, que está creo que en Netflix, que se llama Matar a Jesús. Sí. Y como estas contradicciones entre, pues, las condiciones en las que estoy es dar plomo y, ¿cierto? Y ella tiene que buscar al asesino de su padre, y el asesino de su padre llama a Jesús, y la historia va de cómo voy a ver si soy capaz de matar a Jesús. Y como estas contradicciones de que el man puede ser generoso, pero es un asesino porque pues no tuvo más posibilidades que ser asesino en ese momento, no le dio para más. Entonces estas contradicciones morales de mamá, venga, écheme la bendición, que tengo que hacer una vuelta, o venga, yo voy a la iglesia de Sabaneta y hago que me bendigan la bala, o la meto en agua bendita. Estas contradicciones como éticas, morales que están ahí, porque es que heredamos una religión, pero al final no la practicamos porque la vida es otra cosa y la fe es, o sea, como una cosa por allá como de iglesia, pero como que en la vida real no, eso no existe. Y creo que toda esa complejidad está en algunos barrios pues que están ahí. Entonces esto es muy, muy complejo. O sea, hoy, por ejemplo, yo siento que el barrio ha cambiado mucho. Sí, hoy claro. es un y cuando se habla de barrios hay que hablar de gentrificación en Medellín. Sí, claro. Sí, barrios que se vuelven invivibles, barrios que están siendo expulsados por el comercio. Estamos viviendo una... Hoy se me están olvidando las palabras. Estamos viviendo ¿cómo se le dice cuando hablamos ahorita del campo, de la ciudad, al barrio? ¿Una migración o qué? No, cuando la gente... Un desplazamiento desplazamiento forzoso por la economía de las rentas cortas y de la gentrificación. O sea, la gente le está tocando irse de su barrio, del que vivió, del que nació, porque no lo puede pagar. O sea, eso me parece cruel. Eso me parece muy cruel. O sea, yo creo que seguramente no es un acto violento en sí mismo, pero es violento con mi arraigo. Entonces, a mí... Y en estos días salía un estudio que Medellín está en niveles de Airbnb de grandes ciudades y parecía que alguien lo decía con motivo de orgullo. A mí me haría vergüenza. No, es que... Porque es que es un hecho que la gente en Medellín y en esta ciudad, que todos nos sentimos súper orgullosos. Yo creo que lo que diferencia la cultura paisa de otra gente es que durante mucho tiempo nos hemos sentido muy orgullosos de nuestra ciudad, pero ahora sentimos que no podemos habitarla. Y si uno no puede habitar su barrio, si uno no puede habitar su ciudad, entonces uno no se puede habitar a sí mismo. Pues estoy muy filosófico, pero sí, o sea, es muy complicado. O sea, es que se pierde mucho. Y también me acordé de dos películas, que una de ellas fue por la razón en la que yo dije, ay, vea, yo creo que a mí me gusta tocar batería, que es Rodrigo de No Futuro. La escena en la película de Víctor Gaviria. En la escena en la terraza yo la tengo marcada. Dinero. Exactamente, el punk, ¿cierto? El punk medallo, que además tiene una categoría, pues. Exactamente. Esa escena punkera en Medellín a mí me marcó mucho. Ya no soy tan punkero, ¿cierto? Pero sí, incluso mira que desde ahí es muy particular porque el barrio también me invitó a descubrir que yo, ay, ve, este es el estilo de música que a mí me gusta, porque mucha gente dice, ¿por qué el reggaetón es tan famoso en Medellín? Y mi conclusión es que fue la manera en que la gente del barrio se identificó. Fue el ritmo que le tocó la fibra a la gente del barrio, que tal vez el rap más o menos lo ha logrado también con Alcolíricos, que el punk en ese momento lo intentó, que la salsa en algún momento lo intentó, pero no logró arraigarse tanto. En cambio, creo que el reggaetón sí se volvió eso que nos identifica. Claro, pero que al final es una arma de doble filo el reggaetón, porque Karol G saca una canción como Provenza, y entonces invita a todo el mundo a venir a Medellín, porque Provenza es muy parchado, o el PH en el poblado, y entonces eso también termina generando una cosa como claro, que orgullo Karol G, Maluma, J Balvin, bacano, pero ahora es que todo el mundo quiere venir a Medellín porque Medellín es una chimba, que chimba soc, ¿cierto? O sea, que chimba soc, y entonces todo el mundo viene a Medellín, claro, todo el mundo, ¿quiénes vienen? Viene todo el turismo, y viene un turismo a buscar el exotismo latino. Entonces es como, ay, qué chimba Medellín, vamos a exotizar a Medellín, y lo que quedan es instalados aquí, pagando en dólares, subiendo los precios de todo, huevón, y uno no pudiendo comprar en ninguna parte. Entonces,
creo que ahí hay una doble cara como de lo que implica eso en esta ciudad, y es que por un lado es una ciudad con unas desigualdades las hijueputas. O sea, es como vos tenés, claro, una gente con mucho billete y gente en la hijueputa inmunda. Perdón, pues que he utilizado tanto la palabra inmunda. Pero es como... Perdón por inmunda, no por hijueputa. No por hijueputa, por lo de inmunda. Porque en realidad uno dice... El problema de Medellín es que es una especie como... Nos estamos vendiendo todo el tiempo. Hay que vender a Medellín. Eso de vender a Medellín me parece de la cosa más horripilante y asquerosa. Porque es vendamos a Medellín, entonces vendemos todo, weón. Vendemos la ciudad, vendemos nuestros principios, vendemos las mujeres. Las mujeres se venden en Medellín. O sea, hay turismo sexual, se venden los apartamentos. O sea, es como arrodillados completamente a la economía. Y eso me parece que es una cagada. Yo digo que la economía se necesita, obvio que se necesitan los negocios, etcétera. El turismo, claro. Claro, todo está bien, pero es que es como una falta, como una sumisión, y una sumisión además como colonizada. Es decir, como, vino el extranjero que es un putas, y como si el extranjero, pero cuando hemos visto que han hecho los extranjeros aquí, se meten en hoteles, se drogan con 3 niñas y hacen un montón de cagadas. Entonces, no todos los extranjeros son así. No todos, es que claro. Pero como todas esas facetas de esta Medellín que tiene como... Por un lado, como un nacionalismo, como, vamos Medellín. Por el otro es como, vení, que es que hay que mostrar... Y que, por ejemplo, Alcolíricos lo muestra muy bien en sus... Las letras de las canciones de Alcolíricos creo que hacen una radiografía de la ciudad interesante, ¿cierto? Es como, venga, que es que aquí hay clasismo, aquí hay elitismo, aquí hay gente que dice, es que usted es como de peor familia, ¿cierto? Es como... Y eso está ahí metido, ¿cierto? Y eso genera unas cosas, unos resentimientos que es lo que termina resultando en... a mí que me vale verga bajarme a este hijo de tanta, ¿cierto? Entonces, y también podemos hablar de La Vendedora de Rosas, ¿cierto? Que también es Víctor Gaviria otra vez Víctor Gaviria que La Vendedora de Rosas que nos marcó, y es muy particular porque pareciera que La Vendedora de Rosas mostró una realidad de la que sus actores no lograron escapar, ninguno, o casi ninguno. O sea, fue como poner en pantalla la realidad a la cual estaban condenados. O sea, definitivamente no había manera de salir de ahí. Uh-huh. Y es pues termina siendo muy paradójico porque uno ve el cine como la gran pantalla en la que la gente se vuelve exitosa, famosa, y aquí es todo lo contrario. O sea, es como al final de los días terminó siendo una película que pues que ojalá hubiese podido salvar a muchos de los que participaron ahí, pero pareciera que esta ciudad los tenía condenados y su contexto los tenía condenados a terminar como terminaron. Sí. Es triste, pero pues no sé, es lo que siento. Pero volvemos a esto de como cierto, porque en la cultura antioqueña hay como un asunto de clase muy jodido. O sea, es como, estos son los pobres y como tiene cara de pobre, pinta de pobre y es un arrancado, es poco confiable. Entonces nunca hay oportunidad para el otro porque el otro ya es peligroso por el simple hecho de no tener posibilidades de nada. Entonces, claro, uno dice, esta gente, ¿para dónde más podía? El Zarco, ¿para dónde más podía coger? Exactamente. O sea, es como las condiciones por eso volvemos a eso de el pobre es pobre porque quiere. No es verdad. O sea, en realidad hay unas condiciones muy complicadas. Son las excepciones las que muestran. Siempre queremos mostrar la excepción. Rigo salió adelante, que hijo de puta tan berraco, y ahí le habla así, ¿cierto? Y sí, entonces que mi hijito está muy bacano. Pero venía, o sea, sí, bacano por el man, pero él es una excepción en un país donde él es el 1% de un 90 y pico por ciento de gente que nunca va a salir de ahí. Entonces eso a mí yo me pongo muy apasionado con este tema, pero es porque creo que me duele mucho que suceda en una ciudad que tiene mucho dinero también, porque hay que decirlo, Medellín tiene mucho dinero, pero que no es capaz de hacer un equilibrio para crear ciertas oportunidades para que la gente de verdad pueda crecer como en conjunto, como si fuéramos una cuadra, ¿cierto? Como que Medellín en realidad fuera una cuadra comunitaria donde la gente puede crecer junta, ¿cierto? Pero no, ahí entran cosas que aborda Hilmer, ¿cierto? Y que vienen desde hace mucho tiempo. Es eso, ese clasismo que no deja, ese elitismo que nos gusta ser una élite y que no se nos meta nadie al rancho. Porque ese que llega al rancho, que creo que en Rosario Tijeras está narrado, cuando se nos mete al rancho el sicario, el rarito, el distinto, el popular, no nos gusta tanto. Y entonces, claro, cerramos las puertas a un diálogo que posiblemente esta ciudad necesita desde hace rato. Y me parezco un político, pero no soy nunca en la vida.
También está Alonso Salazar con No nacimos pa' semilla, ¿cierto? Que también es un poco de lo que estamos hablando. Y yo creo que para ir cerrando ya este capítulo, pues que aquí nos podríamos... Este tema es muy largo. Yo creo que voy a plantear algunas preguntas sobre esta obra de Hilmer. ¿Vos crees que Hilmer y esta obra al final se va a volver en una memoria histórica de lo que pasa en el barrio? Sí, yo creo que la literatura al final siempre deja un registro. En estos días leí algo de una escritora que decía que la literatura es también la manera, es como que en la sociedad hay personas que cumplen la tarea de ser como los notarios de una época y de un momento histórico. Y creo que ese momento son los cronistas, los escritores, los cineastas, dejan un registro singular de lo que sucedía en la época. No necesariamente los libros de historia son los que, como decía Popeye, eso no está en los libros de historia. En realidad, no, está en los libros, está en la literatura, está en el arte, está en la creación, en la crónica. Ahí hay que un registro. Yo creo que los libros de Hilmer van a mostrar una época y van a permitirle a mucha gente acercarse de una manera al barrio por alguien que es del barrio, que vivió, padeció y también se enamoró del barrio, y por como está enamorado también le muestra los bemoles. Entonces yo creo que sí. Yo creo que va a ser ¿Cómo podemos interpretar la manera en la que Hilmer narra con tanta belleza? Pues porque utiliza un lenguaje muy bonito, o sea, tiene unas palabras muy bonitas. ¿Cómo podemos interpretar que eso que pareciera narrar tan bonito situaciones tan crueles? Sí, yo creo que yo lo escuchaba a él decir que él es como un filósofo esquinero, pues como el filósofo de esquina de barrio que filosofa y estudió filosofía además. Entonces el man se hace muchas preguntas. Creo que elige un lenguaje más culto y tal vez para narrar lo violento que narra, tal vez hace uso de ese lenguaje. No es necesario hacerlo desde ahí, pero pues él eligió ese camino y bueno, es el camino que eligió Hilmer. Pero por ejemplo, Eli Ramírez lo narra desde el lenguaje del barrio, o Luis Miguel Rivas a veces utiliza el lenguaje del barrio. Hilmer lo hace desde un lenguaje que a él le parece que funciona y le ha funcionado porque claramente creo que sus libros están bien vendidos, han sido bien acogidos y ha transmitido lo que es. Pero además creo que hay una cosa que más allá del lenguaje de Hilmer creo que que conmueve y que conecta con las personas y los lectores, y es que uno siente que está hablando desde las entrañas, ¿cierto? Que uno siente que Hilmer está dejando el cuerpo y el corazón en lo que está escribiendo. Y eso creo que tiene un valor importante pues en lo literario también. ¿Cómo podríamos...? Es que yo creo que se juntan la narración del barrio, la música. Creo que tienen una combinación muy particular en los libros y en la realidad de Medellín en este momento, ¿cierto? Esa combinación de barrio y música termina generando una identidad que eso es lo que a mí me da un poquito de temor y de susto de que se pierda con el contexto en que estamos viviendo, porque claro, hay un discurso de que Medellín se transformó y sí, o sea, sí, es cierto, pero creo que estamos al borde de otro punto de inflexión que podría hacernos perder eso que somos, ¿cierto? Por volvernos, podemos llegar a ser víctimas de nuestro propio éxito, ¿cierto? Ser una ciudad tan atractiva para no sé qué, o sea, para que los extranjeros vengan, ¿cierto? Yo digo aquí, ¿qué vienen a hacer aquí? O sea, yo digo, aquí, en realidad, una ciudad llena de centros comerciales. Sí, o sea... Pero claro, se vuelve una ciudad muy atractiva para los extranjeros, pero a costillas o a costas de... Yo insisto, no quiero decir que todo el extranjero que viene aquí está mal. O sea, el turismo se necesita y está bien. Pero yo creo que eso no puede ser a costas de desplazar a la gente de donde es. O sea, de su barrio, de su comunidad. Eso no debe pasar, o sea, no debería pasar. Incluso ya está pasando en otras ciudades del mundo, que los vecinos ya se están molestando cuando la gente ve que su estilo de vida se encarece porque el turismo es tanto y no es un turismo que aporte algo, sino que todo lo contrario, a veces denigra incluso las mismas personas que habitan el territorio, que
se está generando ya un resentimiento y una violencia hasta el extranjero. Y eso es lo que deberíamos de cuidar. Claro. ¿Cierto? Porque entonces todas las noticias dicen, encontraron un extranjero muerto en Medellín, ¿cierto? Entonces, claro, ya estamos pasando al otro extremo. Y eso es lo que no sé en qué momento vamos a despertar y que eso es lo que tenemos que cuidar. Porque tanto al extranjero hay que cuidarlo para que su experiencia aquí sea buena, como al que habita aquí con más razón, porque es que es su ciudad, la ciudad que narra y el barrio que narra Hitler. Sí, yo creo que hay como dos cosas ahí, César, que a mí me parece interesante pensar. Una, ¿qué capacidad tenemos de... Mejor dicho, hoy hay como un sistema económico que homogeneiza todo, o sea, todo lo vuelve como estandarizado, porque conviene que todo sea estandarizado. Da lo mismo que vos estés en Miami, en Nueva York o en Medellín, encontrar las mismas tiendas, los mismos centros comerciales, las mismas costumbres. O sea, al final hay como que todos somos un poco iguales. Y es muy particular como, no, es que el comunismo iguala a todo el mundo, pero al final, pues, el capitalismo como que también, ¿cierto? O sea, como que también todos somos muy parecidos. Al final digamos que no, que muy diversos. En realidad, no, yo creo que es eso, como encontrar algo que es nuestro, que también es popular, como el barrio popular, que es una cosa como que solo podemos vivir acá y nos identifica y nos hace pues sentir como distintos con respecto a otras personas, para que de verdad haya una diversidad real, porque en realidad es como una idea de somos muy diversos pero todos somos iguales, consumimos las mismas cosas. Y la segunda es como en Medellín qué capacidades imaginativas estamos instalando, o sea, somos capaces de imaginar una ciudad diferente, una ciudad que piensa distinto, que acoge distinto, que se imagina territorios y espacios distintos. Creo que hay que cultivar eso, porque creo que las capacidades imaginativas de Medellín hoy son muy limitadas. Se dan a hacer un poco más de lo mismo. Y yo creo que una de las cosas que Medellín tendría que transformarse es en el espacio público. Total. El espacio público se está perdiendo. O sea, todo es privado. Todo es privado o el espacio público está hecho justamente para ser aprovechado para esa otra economía que está moviendo la ciudad. Entonces... Y el espacio público es, pues al final es el lugar donde nos encontramos, ¿cierto? Es el lugar donde podemos ir un fin de semana o en semana, en cualquier momento, a vivir, a habitar la ciudad, ¿cierto? De una manera distinta. Y es público porque se transforma en lo que el que lo habita quiere, ¿cierto? El parque del periodista es el parque del periodista por lo que lo transformaron los que van allá, ¿cierto? Entonces creo que eso en Medellín, el espacio público como tal, se está perdiendo mucho. Claro, y es como esta idea, y pues ya no para no alargarme mucho, pero es esta idea en serio de arrodillarse del todo a la economía. Es que creo que la economía no es lo único que mueve el mundo, que sí, es muy importante y atraviesa muchas cosas, pero también hay un asunto social, también hay un asunto político, cultural. O sea, la vida va más allá del billete, que creo que no hemos podido salir de Pablo Escobar. Porque eso es una mentalidad mafiosa en ese sentido y es como solo nos importa el billete y con el billete compro el mundo. Lo mismo pasa aquí, nos vendemos al mejor postor y el espacio público lo cedemos por billete porque es que es una buena inversión y todo es en términos de inversión, oferta, demanda y es como si no pudiéramos salir de esa ecuación que a mí me parece que es importante salir, imaginar algo más allá de un sistema como ese. Claro, y no hemos podido salir de ese ciclo violento y de la idea de la plata fácil. Porque, pues es que sin oportunidades uno ¿qué hace? Sí, claro. O sea, es que si no tengo la oportunidad de coger un camino distinto, y aquí todos estamos en el mismo mierdero, ¿cierto? Aquí todos vinimos es para sobrevivir. Todos en mayor o menor medida estamos aquí para sobrevivir. Si no hay una oportunidad distinta, la cuadra, el barrio y el pueblo que narra Hirmen se van a eternizar, o sea, no vamos a poder salir de ahí. Y ojalá que Hirmen le tocara escribir de otra cosa, ¿cierto? Y no estoy diciendo que no vuelva a escribir, sino que bueno que un día, marica, el barrio se transformó, o el barrio terminó siendo otra cosa, pero el barrio se seguirá contando así en la medida en que esta ciudad no se piense de una manera distinta en términos de oportunidades para la gente que lo necesita. Sí, total. ¿Algo más? No, ya, demasiado. Se nos fue la mano. Se nos fue la mano. Muchas gracias a todos por ver este capítulo número 4 de
Ni Cultos ni Borrachos. Como siempre, la invitación a que se suscriban al canal de Pandemonium TV, a que nos sigan también próximamente, no sé si lo vamos a anunciar, próximamente se vienen transformaciones en este canal de Pandemonium TV que se van a dar cuenta. Muchas gracias al Sobri por la producción. Que comenten, es muy importante. Que comenten si les gustó, si no les gustó. Aporten a lo del barrio, contradíganos. Pues esto no es una verdad. Insúltenos. Insúltenos si quieren, todo bien. No pasa nada. La idea es construir este podcast entre todos. Y se nos ocurrió una idea que vamos a tirar aquí, que el panda no sabe, pero la dejamos ahí y vamos a mirar qué recepción tiene. Y es que dependiendo de cómo a este podcast le vaya, ¿qué tal si conversamos con la gente en un lugar? Sí. ¿Cierto? En un lugar que ya tenemos pensado incluso. En un lugar donde cojamos un libro o un par de libros. Y un tema. O un tema, ¿cierto? Un tema y cogemos un libro y nos sentamos en un lugar tomando zumito a conversar de eso y a interactuar con la gente. Sí. Lo dejamos ahí. También comenten si les parece. Si no. Entonces, muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días.